Bien. Entonces, ahora sí, se está grabando y vamos a empezar con la primera parte de la unidad temática 1, que como les dije, vamos a repasar un montón de conceptos que estuvimos viendo en biología de animales. En la clase de hoy vamos a ver este recorte de la unidad temática 1. Y fíjense que esta primera parte de la unidad temática 1 tiene muchos conceptos, como el concepto de sistema, el concepto de homeostasis, de mecanismos de control y regulación, de ritmos biológicos, de neuroendocrino, que ya vimos en la biología de animales. Pero ahora le vamos a dar un nivel de complejidad mayor y lo vamos a integrar a lo que es la biología humana. Entonces, cuando empezamos a hablar del hombre como sistema, ¿se acuerdan que esto estuvimos hablando cuando abordamos la visión del hombre como un sistema complejo, desde la teoría general de sistemas, que es como una metateoría que involucra muchas otras teorías y que facilita el estudio de los sistemas biológicos? Y ¿se acuerdan de este modelo? Donde vemos cuáles son los componentes de un sistema biológico cualquiera, puede ser cualquier animal en este caso, sería un modelo que representa justamente a un sistema biológico animal, y que definimos al sistema como el conjunto, fíjense que dice organizado, hablamos de entes, estructuras o subsistemas, que lo importante es que están interrelacionados en un orden dinámico, por eso nosotros como que modelizamos fotos, pero siempre hay que pensar que son procesos dinámicos los que se están dando en ese sistema, que están en constante y mutua interacción, y acá aparece lo que ustedes también han visto en muchas de las otras asignaturas, que tiene propiedades que no están presentes en las partes individuales, que es lo que llamamos propiedades emergentes de cada nivel que aparece en este sistema. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que estos sistemas, sistema biológico, el hombre como un sistema biológico complejo, tiene una interacción, es un sistema abierto, o sea que tiene entradas y salidas con el ambiente que lo rodea, por ejemplo, las entradas, nutrientes y estímulos del medio, y las salidas, los desechos o la misma comunicación que hace a la conducta. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de que la conducta es una expresión de un acto motor cuando hablábamos de la conducta animal? Y hay dos conceptos que tenemos que volver a recordar de la biología de animales, que es el concepto de que este sistema, de este hombre como sistema complejo, abierto, es negentrópico. Y que ¿se acuerdan que hablábamos que de dónde surgía la cuestión de negentrópico? Que toda la entropía que se genera en este mantenimiento de estas estructuras y de esta regulación se vuelca al entorno. Entonces, ahí aparece el concepto de negentrópico. Y esa negentropía es lo que permite a este sistema mantenerse autoorganizado y autorregulado. Y se acuerdan que también habíamos estado trabajando el concepto de que esa energía y todo ese trabajo biológico en el organismo se distribuye en mantener la homeostasis, en el crecimiento y en la reproducción del organismo. Obviamente que todos estos conceptos generales que vimos para el animal, la biología de animales, están totalmente involucrados en lo que es la biología humana, o sea que volvemos a verlos desde esa misma perspectiva. Y lo que hablamos de este sistema complejo, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de sistema complejo en esta teoría general de sistemas? Que se aplica a un sistema mecánico como a un sistema biológico, es que, fíjense acá que nos muestran, estos son escalas, o sea que acá estamos hablando de niveles de organización, que representan las escalas, ¿sí? Desde la escala molecular hasta, fíjense, acá sería un sistema complejo que está compuesto por varios subsistemas. ¿Se acuerdan que en cada nivel aparecen propiedades emergentes, que hay jerarquías en ese control,
y que hablamos de que adentro de este sistema complejo hay una interacción dinámica y que esos componentes están constantemente interaccionando. Y esa representación del nivel más sencillo, ¿sí?, a partir del cual, por ejemplo, el sistema biológico lo vamos a considerar al nivel más sencillo. Cuando hablamos en biología, ¿se acuerdan de biología? Comenzamos hablando, es más, por ejemplo, hablamos de potencial de acción y estamos hablando de ¿qué? De iones, de sodio y potasio. O sea que fíjense a qué nivel, desde qué nivel comenzamos a hablar, y a partir de ahí vamos escalando en ese nivel de complejidad y de jerarquías, a partir de las cuales aparecen esas propiedades emergentes. Y acá, cuando hablamos de caos, porque en realidad, porque aplica en este modelo la teoría del caos, que justamente lo que representa en realidad es que no son fotos, como decíamos, tenemos que considerar que eso es dinámico, que evoluciona con el tiempo. Por eso acá aparece en esta escala, en esta otra escala, que es la escala de tiempo. Ven que acá hay dimensión, escala, sería tamaños o niveles de organización, y escala de tiempo, donde tenemos una gran escala de tiempo, que es lo que representaría la evolución de estos sistemas complejos, y una escala temporal más corta, que es la que se relaciona al mismo sistema. ¿Y a qué hace relación? A que esa dinámica que se establece hace que tengamos que tener en cuenta que hay variaciones que hacen cambiar las relaciones, variaciones que son a veces pequeñas, pero repercuten en una forma importante. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos que están como 3 o 4 ejemplos de integración y de que esto es un sistema dinámico, que pequeñas variaciones repercuten en el resto del sistema. Cuando veamos, por ejemplo, aclimatación a la altura, cuando veamos ejercicio, cuando veamos estrés. Entonces esos serían ejemplos de cómo esto que vemos como distintas fotos interrelacionadas, porque no podemos dejar de ver las fotos a veces, pasa a un sistema que ante una pequeña modificación repercute en todos los otros niveles. Eso es para que tengamos en cuenta que es justamente un sistema complejo lo que estamos trabajando. Pero a su vez a eso que hablamos desde la teoría de sistemas, desde una teoría muy general, como estamos hablando del hombre, le tenemos que agregar la perspectiva evolutiva y biopsicosocial. En cuanto a la perspectiva evolutiva, cuando nos referimos al hombre, una de las cosas más importantes, que sería como unos saltos evolutivos cuando hablábamos en la biología de animales, es lo que se llama en algunas teorías el cerebro triuno. Está modelizada de esta forma. Fíjense que serían como estructuras sobrepuestas, ¿sí?, que en realidad establece como una cierta jerarquía. Ese cerebro triuno, si nosotros lo representamos, fíjense que un modelo de representación muy sencilla del sistema nervioso central, donde tenemos la médula espinal, el tallo, y acá el cerebelo, que tenemos unas estructuras básicas donde se asientan las funciones vitales. Y eso en esta teoría se llama cerebro reptiliano. Y después tenemos un conjunto de estructuras subcorticales, donde está principalmente el diencéfalo, el sistema límbico y ganglios basales, que participan de la selección de conductas motoras, que es lo que se llama paleomamífero. Pero ahí en el paleomamífero lo más importante es lo que hace el sistema límbico, la aparición de esta estructura. Y por encima de todas estas estructuras está la corteza cerebral, que acá representaría, lo más importante es el neocórtex. Entonces, esto es lo que ustedes pueden llegar a encontrar en algunos libros, no en los libros de fisiología no, porque son teorías que más basen justamente la perspectiva biopsico, por eso en los que son libros muy biológicos, como los libros de fisiología o los de anatomía y fisiología, no aparecen algunas de las teorías que vamos a trabajar, porque atienden más a lo psicosocial. Aparece representado entonces como el cerebro reptiliano, el cerebro paleomamífero, que es la emotividad, y el neomamífero, que es el cognitivo.
Esta teoría, que fue generada por MacLean a partir de los 50, en realidad lo que retoma es algo que ustedes han visto en evolución, el concepto de Haeckel, ¿se acuerdan? De la entogenia recapitula la filogenia, y aplica ese concepto tan básico a el cerebro del hombre. Y entonces ahí identifica estos tres conjuntos de estructuras del cerebro humano que se correlacionan con funciones básicas. Por eso hablábamos nuevamente, repetimos, el reptiliano, que es el tallo cerebral del cerebelo, con los instintos y las funciones de supervivencia, el paleomamífero, donde está el sistema, las estructuras que hacen al sistema límbico, a la memoria, a la emotividad, y el neomamífero, que sería la neocorteza, donde ahí aparecen funciones relacionadas con la cognición. Y así es donde encontramos esas tres estructuras representadas, fíjense que están como sobrepuestas, una arriba de otra, en este cerebro humano. Y eso respondería a esto que llamamos teoría del cerebro triuno, donde justamente estamos aplicando teorías evolutivas al desarrollo del cerebro humano, donde justamente, ¿qué hablamos? Que las nuevas estructuras no reemplazan a las antiguas estructuras, sino que se superponen a ellas y el tamaño de cada una de esas estructuras están dando idea de la importancia relativa respecto al funcionamiento de ese cerebro. Por eso cuando se habla de jerarquía, sería que esa corteza cerebral, ese neocórtex, que aparece en muy poquitos mamíferos, ¿sí? Y está altamente desarrollado en el humano, con todas esas circunvoluciones que lo que hacen es aumentar la superficie, ¿sí? Y eso permite el aumento de las redes neuronales, ¿sí? Hacen lo que se llama down regulation, o sea, bajan regulación jerárquica hacia las otras estructuras. Lo que no quiere decir que no exista una regulación, o sea, neuronas que van desde las estructuras más básicas hacia la neocorteza, que son muchísimas, y que cuando veamos todo lo que tiene que ver relacionado con las emociones, vamos a ver lo fuerte que es el sistema límbico en la toma de decisiones del ser humano. Y eso justamente es uno de los aspectos donde ahí convergen lo que hemos visto como sociobiología, ¿se acuerdan? En el cuatrimestre pasado, y en el caso de esa sociobiología aplicada a algunos patrones que se repiten en algunos primates y en el hombre, como la expresión de las emociones, el aprendizaje social, distintos tipos de relaciones sociales, son muy estudiados en algunos grupos de primates, como este grupo de primates, que tienen muchísimas representaciones parecidas sociales a las del hombre. Y entonces, como propiedad emergente, si vemos a esto como sistema, aplicando la teoría que habíamos visto, teoría general de sistemas, es justamente este sistema cognitivo lo que aparece en el hombre principalmente como propiedad emergente. Y que vamos a ver en las próximas clases. Esta gran cantidad de neuronas que conforman redes y una gran conectividad, que si uno estudia la neurona por sí sola, ¿sí? Tiene ciertas propiedades que obviamente no pueden explicar por sí solas a lo que llamamos sistema cognitivo. Por eso hablamos que es una propiedad emergente de este sistema y que se visualiza principalmente en el ser humano. Una de las posibles explicaciones de cómo se genera este cambio, porque sabemos que somos genéticamente muy parecidos a los chimpancés y a los bonobos, que son esta comunidad de grandes primates muy estudiadas en la sociobiología para correlacionarlos con las estructuras primitivas en el hombre. Y cuando se estudia la correlación, fíjense que hay una correlación de 0,99 entre estos grupos con el hombre. ¿Y qué es lo que más cambia? Además de la cantidad de circuitos neuronales en esa neocorteza, lo que también aparece es la gran cantidad de células gliales que se diferencian en los cerebros de chimpancés, bonobos y humanos. Y se ha correlacionado eso con
que existe durante el desarrollo embrionario ay, se me fue la palabra, se me fue la palabra, un activador, digamos, de la transcripción de un conjunto de señales que favorecen durante el desarrollo embriológico estas gran cantidad de células gliales y de neuronas, lo cual hace que aumente muchísimo el tamaño de ese neocórtex si se compara el chimpancé con el humano. O sea, fíjense cómo se ha ido estudiando, tratando de explicar cómo se dan estas diferencias. Y obviamente estas diferencias también impactan en la conducta, que se acuerdan que en el cuatrimestre pasado habíamos estado definiendo lo que es conducta, y en este caso, ¿se acuerdan que habíamos dicho conducta y comportamiento? Que conducta era aplicada a lo que es el ámbito de los animales principalmente, y comportamiento tenía una implicancia más humana, porque es más utilizada desde la psicología, desde las ciencias sociales, porque tienen que ver con lo que se espera de, pero que en inglés es behavior, como dijimos, los ingleses son más sencillos, es mucho más fácil, nosotros podemos encontrar una pequeña diferencia. Entonces, habíamos definido esa conducta como la forma de interactuar de los animales con el ambiente, con otros miembros de su especie o de otras especies, que se visualiza por cambios en la actividad o no. ¿Se acuerdan que había algunas conductas que implicaban que no había cambio en la actividad motora ante señales externas o internas? Y que a su vez esas conductas son estrategias adaptativas que actúan como efectores de la homeostasis. Y esto es un concepto que vamos a revisar mucho. ¿Por qué? Porque lo tenemos que anclar a lo que vamos a encontrar en los libros. Generalmente en los libros, cuando hablamos de homeostasis, que ahora vamos a repasar el concepto de homeostasis, se deja la conducta por fuera de todo esto. Es más, en los libros de fisiología van a encontrar muy poquito de conducta. Pero biológicamente la conducta es una pata efectora de los mecanismos homeostáticos. O sea que no nos tenemos que olvidar. Que lo vimos en animales. ¿Se acuerdan todas esas conductas que vimos que, por ejemplo, colaboran con la mantención de la temperatura corporal? Bueno, son conductas. O sea que ese concepto ustedes ya lo traen y lo tienen que volver a abordar nuevamente en la biología humana. No olvidarse de ese componente conductual de los mecanismos homeostáticos. Entonces, vamos a repasar el concepto de homeostasis. El concepto de homeostasis, nuevamente, volvemos a lo que es la teoría general de sistemas, porque ahí hay como si bien nosotros siempre nos referimos a Claude Bernard como quien generó este concepto de medio interno, que es ese líquido que baña las células. No sé si recuerdan de biología de animales, que hablábamos que el líquido que baña las células, ¿sí?, es lo que se define como medio interno, que estaría representado por el líquido extracelular y particularmente el líquido intersticial, que es el tan íntimo contacto con la membrana celular, es esa barrera entre el LIC y el LEC. Y durante el desarrollo de los conceptos que pasaron después de lo de Claude Bernard, que fue a fines del año 1890, ¿se acuerdan que aparece el concepto de homeostasis generado desde la biología por Walter Cannon? Pero vieron que hay momentos en la historia del conocimiento que muchas mentes están pensando lo mismo al mismo tiempo, y bueno, en la misma época un conjunto de filósofos, ingenieros, médicos, biólogos, también estaban pensando esto de los sistemas biológicos y entendían a la homeostasis como una propiedad del sistema, pero lo aplicaban tanto a un sistema mecánico como a un sistema biológico, como por ejemplo lo hizo Wienersi. Entonces, ahí hay como hay una conexión en el desarrollo de estos conocimientos. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del sistema, como sistema, que esta sería una representación de un sistema, tiene entradas, tiene salidas, está delimitado del ambiente externo, está compuesto por subsistemas u otro tipo de componentes que están relacionados, que ahí ven con las líneas rojas, estarían manifestando esas interrelaciones.
y que a su vez, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando de esto que era negentrópico? Porque tiene características termodinámicas que respetan las leyes de la termodinámica, y que mantienen esa entropía interna a través de los mecanismos disipativos de energía, como calor, o la eliminación de los desechos, por eso hablamos de que son negentrópicos, y así pueden mantener la estructura y la organización, por eso hablamos de autoorganizados, y la autorregulación hacia el interior del sistema. Y ahí es donde aparece la homeostasis como esa propiedad de autorregularse y de mantener la capacidad del estado estacionario, o sea, de que se mantengan el balance interno y el equilibrio dinámico dentro del sistema. Cuando nosotros lo aplicamos a ese concepto general al sistema biológico, entonces lo definimos más biológicamente. Entonces hablamos que es la propiedad del organismo que permite mantener condiciones de estabilidad y composición del medio interno. Cuando verificamos y vamos al detalle de cuáles son las principales condiciones y composición que a través de esta homeostasis se mantiene la temperatura, esto lo vimos el cuatrimestre pasado, el pH, la glucosa, el bicarbonato y varios iones como el potasio, el sodio, la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, que es lo que llamamos parámetros fisiológicos del medio interno. O sea que esos son los principales parámetros, que también las podemos encontrar como variables fisiológicas de ese medio interno, que hacen a la viabilidad de cada célula del organismo. Y es a través de todos los procesos que integran los distintos sistemas del organismo, a través de los que llamamos mecanismos homeostáticos, que se da y se construye esta propiedad que estaría permitiendo las dos propiedades del sistema que estaban acá, la autoorganización y la autorregulación. O sea que todo sistema biológico tiene autoorganización, autorregulación, y la propiedad que permite todo eso es lo que se define como homeostasis. Y los mecanismos homeostáticos, ustedes en todos los libros los van a encontrar con este modelito básico, donde tenemos un sensor, un centro de control y un efector. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que este es el modelo básico de mecanismo de control y regulación homeostático? Y acá le agregué la palabrita sistémico. Ahora vamos a ver por qué. Y lo que hace este mecanismo, que es un servomecanismo, un mecanismo que se autorregula, esta flechita quiere decir que hay un feedback o una retroalimentación entre la respuesta que genera el efector y lo que está sensando de la variable que es regulada. Entonces, esto nos está representando en la forma más sencilla un mecanismo homeostático, que obviamente sabemos que el organismo, si lo vemos así en este sistema sencillo, va a tener señales externas que pueden causar disturbios en esa variable regulada, como por ejemplo descenso de la temperatura ambiental o aumento de la temperatura ambiental. Es un disturbio que modifica la variable regulada, controlada y regulada, que es temperatura corporal. También puede haber disturbios internos, como por ejemplo, si salimos a correr, se modifica, el disturbio es interno, que modifica ese sensado de esa temperatura corporal. Y pueden darse los dos, porque podemos estar corriendo varios kilómetros en un día de 40 grados, o sea que no son mutuamente excluyentes. La cuestión es esa, que tenemos que tener idea que hay tantos disturbios de esa composición del medio ambiente de cada célula, o sea, del medio interno, que provienen del medio externo total del organismo, como del propio interior del organismo, por ejemplo, por cambios metabólicos. Y cuando nosotros lo vemos así muy sencillamente a estos mecanismos homeostáticos sistémicos y los relacionamos con los principales parámetros fisiológicos, fíjense que acá aparecen en esta tabla justamente los componentes de este mecanismo homeostático.
la variable que se regula, que sería el estímulo, estaría dado por el estímulo, que es la variable que se regula, el sensor, que sería el tipo de receptor que sensa esta variable, el centro de control, que es el que va a reconstruir lo que se sensó y es lo que compara con esto que está acá, que es el rango que consideramos normal o valor de set point. Que si lo sensado es distinto a este rango, se envía información por la vía eferente al efector, que fíjense, el efector es un órgano o un tejido que genera la respuesta, y esta respuesta entonces es la que retroalimenta, que generalmente estos mecanismos son de retroalimentación negativa, y van a compensar a la distorsión o el disturbio que tuvo esa variable regulada. Y fíjense que en esta tabla están todas las variables reguladas que vamos a ir viendo durante el cursado. Que fíjense que son las mismas que estuvimos mencionando como los parámetros más importantes de ese medio interno. Presión de oxígeno, de dióxido, concentración de potasio, de calcio, de protones, la glucemia, la temperatura corporal, la presión arterial media, el volumen circulante de sangre y la osmolaridad de la osmolaridad sanguínea. Esos son los principales parámetros controlados y regulados del organismo. Obviamente que estos mecanismos sistémicos no son los únicos mecanismos de control y regulación, porque en todos los niveles de organización biológicos, que a partir del nivel celular, aparecen mecanismos de control y regulación. Ustedes en genética han estudiado mecanismos de regulación génica, ¿sí? Y a nivel tisular, o que lo pueden encontrar en los libros como local, implica que en cada tejido, cada conjunto de células, tiene la capacidad de sensar cambios, fíjense en los parámetros de ese medio interno, que dependiendo de las condiciones de ese tejido, de la actividad de ese tejido, solamente se modifica la respuesta en ese tejido. Por eso se llama tisular o local. Por ejemplo, estuvimos hablando de que salimos a correr. El músculo está activado. Aumenta su actividad metabólica mientras corremos. Ese aumento de la actividad metabólica genera una disminución de la presión parcial de oxígeno y a su vez acumulación de un montón de metabolitos como ácido láctico, proveniente del mismo metabolismo de la célula muscular. Esos metabolitos actúan como factores que producen la vasodilatación de los vasos que solamente irrigan a ese músculo, que es el que está en actividad. O sea que el flujo sanguíneo por ese músculo en actividad pasa de estar en reposo, de que es aproximadamente, fíjense, 4 mililitros por minuto cada 100 gramos de ese tejido muscular, por efecto de estos vasodilatadores locales que se producen por el mismo músculo que está activado, a 80 mililitros. Y eso pasa solamente a nivel muscular, de ese músculo que está en ejercicio. Por eso hablamos de una regulación local. Se da en el tejido que genera por actividad metabólica o por otro tipo de actividades modificaciones locales. Y entonces, al aumentar el flujo, ¿qué va a pasar? Aumenta el aporte de oxígeno por la vasodilatación. Por lo tanto, también tenemos ahí un mecanismo de retroalimentación negativa en esa regulación local. Entonces, fíjense que tenemos que diferenciar de esos mecanismos, que son todos mecanismos de control y regulación, cuando se dan a nivel celular, cuando se dan a nivel local o tisular y cuando se dan a nivel sistémico, que son los que en su mayoría relacionamos con este mecanismo básico de sensor, vía eferente, centro de control, vía eferente, efector, respuesta. Y que lo relacionamos con ¿qué? Con lo que serían esos parámetros sistémicos que vimos recién. Uno de ellos, por ejemplo, la presión arterial. Pero acá tenemos que tener en cuenta otra cosa que a veces nos lleva a confusiones.
porque hay un montón de variables que tienen que ver con estas regulaciones. Fíjense que acá aparecen como variables que participan de este mecanismo la frecuencia cardíaca, el volumen de sangre que sale del corazón en cada latido, y a veces decimos que el sistema regula, por ejemplo, estos parámetros. Pero esos parámetros, esas variables, no son las que están siendo controladas por el sistema. Son variables de respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la presión arterial y estas variables? Que el cambio en la presión arterial es la que es sensada por el varoreceptor. Varo habla de distensión de las paredes por cambios en la presión arterial. O sea que lo único que sensa el sistema es la presión arterial. Y como respuesta para regular ese parámetro que es controlado y regulado, se modifica la frecuencia cardíaca y el volumen o el diámetro de los vasos. Entonces, pero no vamos a encontrar un sensor de frecuencia cardíaca, un sensor de diámetro vascular, ¿se entiende? Esa es la diferencia entre una variable que es controlada, que tiene un sensor específico, a otras variables que colaboran en la regulación. Entonces también, por eso es muy importante esto que les puse acá. Esto sería casi como la Biblia para que no nos... Cuando veamos, hay una unidad temática que habla particularmente de estos mecanismos, que estos son los componentes de esos mecanismos homeostáticos básicos y que estas son las principales variables reguladas, controladas y reguladas. Bien. Todo esto que vimos hasta ahora de la definición de homeostasis es lo que se llama homeostasis reactiva. ¿Se acuerdan que lo vimos el cuatrimestre pasado? ¿Por qué reactiva? Porque responde, reacciona ante un cambio o una perturbación en la variable controlada y genera a través de los efectores una respuesta. Ahora, y esto es lo que genera que se mantenga dentro del rango de normalidad o valor de referencia esa variable que está controlada. Pero resulta que cuando se comienza a estudiar muchos otros procesos que se dan en el organismo, ese concepto de homeostasis no alcanza a describir un montón de otros cambios que se dan principalmente en el hombre. Entonces ahí hablamos que el concepto de homeostasis se extiende o comprende, abarca otros procesos y cambia de nombre. De homeostasis pasamos a hablar de alostasis. Fíjense que en este concepto de alostasis, al organismo, porque es aplicada al hombre principalmente, fíjense que pasamos de este modelo sencillo de homeostasis a este, donde hablamos de conocimientos previos, memorias, percepciones, cognición, que predicen cambios. Y justamente acá es donde se incorpora ese concepto de homeostasis tan mecanicista, los conceptos psicosociales, que habla de la participación del sistema cognitivo emocional a reconocimiento de las posibles perturbaciones y justamente al impacto de las experiencias previas de la epigenética en todo lo que hace a las respuestas que se dan a los cambios ante cambios internos y externos del organismo. Y los tres principales sistemas que participan en esta alostasis son el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmune, con sus particulares mediadores. Fíjense entonces cómo pasamos del concepto de homeostasis al concepto de alostasis aplicado principalmente al hombre. Y obviamente que se acuerdan de animales que ya también ese concepto de homeostasis reactiva quedaba corto para explicar ciertos procesos y se comenzaba a estudiar lo que llamamos homeostasis anticipativo-predictiva, donde se generan estrategias que se activaban de forma anticipada y predefinida, o sea, antes que apareciera el estímulo, por eso hablamos de predictiva, y que esos cambios predecibles eran los que provenían principalmente del ambiente, que ocurren con una frecuencia determinada y que tienen que ver con el ritmo luz-oscuridad, con las estaciones
y con el acceso a la comida, como los tres principales, ¿sí? Señales o estímulos predecibles para el organismo. Y acá entonces aparecía ese concepto que estuvimos viendo ya también en animales, que es el de ritmos biológicos, que tiene una gran relación con lo que hablamos de el sistema neuroendocrino. Entonces, para repasar un poquito el ritmo biológico, que ustedes ya lo han estudiado, ¿se acuerdan que este concepto que principalmente nos referimos al ritmo circadiano, que es el del ciclo geofísico que hace a la luz-oscuridad por la rotación y traslación de la Tierra, que obviamente eso impactó desde un origen en las células primitivas y por eso hablamos de que esos relojes que llevan el ritmo son endógenos y están en cada célula del organismo. Por eso hablamos de un sistema molecular circadiano, que tiene un grupo de genes que, como siempre les decimos, no importa cuáles son, cómo se llaman, ustedes los van a encontrar con un montón de nombres, ¿sí? Pero lo importante es el concepto, que toda célula lleva en sí misma, incorporado en sus genes, el reloj celular, que tiene un ritmo de transcripción propia de distintas proteínas. Y dependiendo del tipo celular, va a ser el tipo de proteínas que se van a ir sintetizando en cada momento del día. Y que obviamente responden, como dijimos antes, a una regulación, un control y regulación celular con un feedback negativo. Y esos ritmos, entonces, celulares que se generaron a través de esta evolución, coevolución con el ambiente, con esos ciclos geofísicos, se genera, ¿se acuerdan? Lo que era el sincronizador, porque si bien cada célula tiene estos genes que generan estos relojes internos, existe un sistema que sincroniza a estos relojes internos con el ritmo luz-oscuridad. Y ahí aparecían estructuras en el sistema nervioso. Y se acuerdan que nosotros vimos en el cuatrimestre pasado la evolución de la glándula pineal, que era como de grupos celulares que aparecen en directo contacto, que son células de la retina o del tercer ojo en los reptiles, ¿se acuerdan? Que se van modificando y a medida que aparecen cerebro triuno, las distintas capas, esas células quedan dentro del cerebro y se modifican, se hacen neuroendocrinas y ahí aparece la glándula pineal. Entonces, esa correlación con el ciclo luz-oscuridad se da a través de la retina y quien recibe la información es el núcleo supraquiasmático. O sea que hay un conjunto de neuronas en el cerebro humano que se llama núcleo supraquiasmático que recibe directamente la información de células especiales de la retina que indican a qué tipo de luz, como ahora yo no tengo ninguna luz a la que estoy expuesta, salvo la de la computadora, o sea que, pero esa luz de esa computadora está siendo informada a través de esas células de la retina, el núcleo supraquiasmático, de que tengo, por más que es de noche, es oscuro el ambiente, las células con cierta amplitud de onda, estas células están recibiendo información de que hay luz en el ambiente. Entonces, esa información que llega al núcleo supraquiasmático tiene toda una vía, ¿sí? Fíjense, un núcleo supraquiasmático es muy chiquitito, está cerca del tercer ventrículo y es el sincronizador de los ritmos circadianos, o sea que sincroniza el ritmo luz-oscuridad externo con los ritmos de los relojes endógenos. Y lo puede hacer de distintas formas. Esto no es para que se aprendan todas estas siglas, esto es un modelo de lo que sería la red de información de ese núcleo. Recibe, fíjense, información de la retina y la distribuye a un montón de núcleos principalmente del hipotálamo, que integran un montón de funciones vitales. Y como parte de ese sistema de distribución de esa información a través de las redes es su coordinación con la secreción de melatonina. Entonces, esa melatonina se va a secretar durante el periodo de oscuridad. Por eso se llama, ¿se acuerdan? La hormona de la noche.
Cuanto más dura la noche, más melatonina se secreta. O sea que es la señal de que es de noche para el organismo. Y esa señal neuroendocrina, que es la melatonina, llega a cada una de las células del organismo. ¿Cómo funciones de la melatonina? Entonces, obviamente, señal neuroendocrina del fotoperíodo, si es de luz, si hay oscuridad, y a su vez, cuánto dura el periodo de luz y cuánto el de oscuridad. Por eso también hablo del fotoperíodo de las estaciones, si es invierno, si es verano. Tiene otras funciones como protección celular, porque elimina radicales libres, protegiendo al ADN, estimula funciones anabólicas de reparación de las células, modula la función reproductiva a través de esta señal del fotoperíodo, actúa sobre el eje hipotálamo hipófiso gonadal y modula el sistema inmune. O sea que tiene muchas más funciones que el de sincronizador neuroendocrino. Y otra cosa importante es que en el hombre, ¿qué se va viendo? Que esos niveles de melatonina se correlacionan con la cantidad de sueño en las distintas edades. Fíjense que esto es horas de sueño, esto sería el ciclo vital. Las horas de sueño van disminuyendo a medida que envejecemos. Y eso tiene una correlación directa con la cantidad de melatonina que se secreta en el ciclo vital. Por lo tanto, se comenzó a estudiar cuál era la correlación entre las horas de sueño y la melatonina. Y cuando se empezó a estudiar cómo se pasaba del estado de vigilia, o sea, de estar despierto al estar dormido, se encontró que el aumento de melatonina induce el sueño en los horarios nocturnos. Pero no solamente la melatonina es suficiente para inducir el sueño. Hay otros procesos que se dan a lo largo del día que inducen el sueño, que es que a medida que se van acumulando los, entre comillas, desechos del metabolismo de las neuronas, como es la adenosina, entonces cuanta más actividad neuronal, mayor cantidad de desechos se acumulan, que es esta adenosina, que estimula los que se llaman núcleos del sueño. Entonces, a medida que van transcurriendo el día, se va aumentando los niveles de adenosina en estos núcleos, que activan una serie de receptores en estos núcleos del sueño que están en el hipotálamo, y eso junto con la melatonina, con el aumento de melatonina, genera el estado de sueño. O sea que un montón de neuronas que se mantienen activas durante el despertar disminuyan su frecuencia de acción. Obviamente que hay mecanismos a través de los cuales inhibimos el sueño. ¿Cuántas veces nosotros decimos voy a tomar café, voy a tomar mate? ¿Qué hacen estas sustancias? Bloquean los receptores de esta adenosina, por lo tanto, bloquean el estado de inducción del sueño. O sea que, fíjense que el pasaje está coordinado, el pasaje del estado de vigilia al sueño, con el ritmo luz-oscuridad. Pero obviamente a través de nuestras conductas podemos modificar ese pasaje. Entonces, ese ciclo vigilia-sueño, podemos definirlo al estado de sueño como donde la conciencia, la reactividad de la conciencia está reducida. No eliminada, porque es totalmente reversible. Los contenidos de esa conciencia están suspendidos o son ilógicos. ¿Qué quiere decir que sean ilógicos? Que se sueña. Contenidos de la conciencia serían lo que puede expresar esa corteza cerebral, que entonces o no expresa nada en los sueños profundos, o expresa versiones ilógicas de la realidad, que serían los sueños. Y que se reduce rápido y irreversiblemente para interactuar con el medio cuando despertamos. Y que la respuesta a los estímulos internos es mayor a veces a la de los estímulos externos. Generalmente pasa que podemos despertarnos de un sueño porque, vamos a decirlo así, entre comillas, sentimos ganas de ir al baño y nos despertamos abruptamente. Eso sería un estímulo interno que genera una disrupción en el estado de sueño. Y cuando hablamos del estado de vigilia es cuando los hemisferios cerebrales, la corteza principalmente de esos hemisferios cerebrales está activa. Por eso hablamos de reactividad de la conciencia, damos respuesta a los estímulos tanto internos como externos,
y se expresan todos los contenidos de la conciencia y el individuo interactúa con el medio. Entonces, fíjense que acá apareció mucho la palabra conciencia. Desde la biología vamos a definir la palabra conciencia como la capacidad de reaccionar ante estímulos del medio, ya sea el medio externo o el medio interno, e integrarlo a esas redes neuronales. Eso es lo que para nosotros desde la biología vamos a llamar conciencia. Y lo que nos falta ver es cómo pasamos del estado de sueño al estado de vigilia, o sea, lo inverso. Obviamente, ¿qué dijimos? Que a medida que transcurre la noche, comienza a disminuir la secreción de melatonina. Y a su vez, como el metabolismo cerebral no expresa los contenidos de la conciencia, disminuyen los niveles de adenosina. Por lo tanto, las dos actividades que generaban el sueño se eliminan. Y eso permite que se activen un conjunto de neuronas que están en el tronco sería la parte reptiliana, ¿se acuerdan de ese cerebro triuno que se llama SARA, que se llama el sistema retículo activador ascendente, que estaría representado por todos estos núcleos que hay acá, y fíjense que tienen neuronas que llegan a todo el cerebro. O sea que cuando disminuyen los niveles de adenosina y disminuyen los niveles de melatonina que actúan acá, se facilita el despertar. Y obviamente que eso principalmente, esos núcleos que interaccionan y que generan el despertar, están vinculados al hipotálamo. Y ahí aumenta el estado de alerta y se, entre comillas, despierta el sistema cognitivo cortical. Y entonces ahí vemos lo último que vamos a ver hoy, que es ese rol. Fíjense que nombramos mucho al hipotálamo en esta cuestión de integradora con núcleos hipotalámicos del sueño, núcleos hipotalámicos del despertar, que al hipotálamo llegan señales de ese núcleo supraquiasmático que coordina las actividades del organismo. ¿Por qué? Porque ese hipotálamo es un importante centro integrador y que integra toda la información con lo que conocemos como sistema nervioso autónomo y con lo que conocemos como sistema nervioso neuroendocrino. Entonces, dijimos que esas redes de información del núcleo supraquiasmático llegaban, ¿se acuerdan? Todas esas siglas que había eran todos núcleos del hipotálamo. Cada uno de esos núcleos del hipotálamo están integrando y regulando funciones vitales, ¿sí? Y obviamente que muchos de esos núcleos van a generar modificaciones en una de las estructuras que más relación tiene con el hipotálamo, que es la hipófisis, y con también el sistema nervioso autónomo. Entonces, ese hipotálamo vemos que está directamente correlacionado con el sistema nervioso autónomo, con las hormonas a través de la hipófisis y con núcleos que regulan el comportamiento. O sea que el hipotálamo también integra señales, fíjense acá hablamos de señales internas o externas, que también llegan al sistema límbico, donde ya vamos a ver en las próximas clases cómo se integran para expresar emociones, recurrir a la memoria, tomar decisiones, y todas esas señales llegan al hipotálamo y a través del hipotálamo también se generan conductas como habíamos dicho, respuestas homeostáticas. Dijimos regulación de hormonas, y ahí particularmente el sistema hipotálamo hipofisario. ¿Se acuerdan que lo vimos en animales? Esa hipófisis que tenemos, hipófisis anterior, posterior. En el hombre la intermedia prácticamente es un conjunto muy chiquito de células que liberan melanocito estimulante, casi despreciable, pero existe. Y cuando hablamos de hipófisis anterior, hay una correlación, hay una relación, anatómica entre las neuronas que segregan esos mensajeros hipotalámicos que se liberan al sistema portal hipofisario, que se acuerdan que van por sangre, hasta la hipófisis, que liberan las hormonas de la hipófisis, que van a llegar a distintas glándulas. Por eso hablamos de un eje hipotálamo, hipófisis, glándula. Y la neurohipófisis, justamente se llaman neurohipófisis porque directamente los cuerpos celulares que se encuentran en el hipotálamo tienen axones que llegan a la parte de la posterior de la hipófisis, se llama neurohipófisis, y liberan
sus productos, que son vasopresina y oxitocina, directamente al torrente sanguíneo, o sea que serían neurohormonas. En cambio, las de la adenohipófisis son los que conocemos realmente como hormonas. Y cada una de estas hormonas las vamos a ver integradas en el funcionamiento del sistema con el cual cumplen su función. Entonces, falta una pata. ¿Se acuerdan? Dijimos conducta, hormonas y sistema autónomo. ¿Cómo se correlaciona el hipotálamo con el sistema autónomo? A través de un conjunto de núcleos que también están en esa parte del cerebro reptiliano, que regula las funciones vitales y que obviamente que participan de ese sistema nervioso autónomo. El núcleo que integra toda la información que ustedes van a encontrar en los libros se llama núcleo del tracto solitario. Ahí llega toda la información y de ahí parte a las distintas divisiones del sistema autónomo, que como ya vimos en el cuatrimestre pasado, teníamos las dos subdivisiones, simpática y parasimpática, que tienen diferencias anatómicas, con el sistema somático, que sería el que está ejecutando la respuesta conductual, que, ¿se acuerdan?, activa el músculo esquelético a través de la motoneurona alfa. En cambio, en el sistema nervioso autónomo, las dos subdivisiones, ¿se acuerdan que tienen dos neuronas, la que llamamos preganglionar y postganglionar? Y el efector de la actividad es el músculo liso o células de secreción interna. Así que ahí tenemos, y músculo cardíaco en el caso del corazón. Así que ahí tenemos justamente las principales correlaciones de ese hipotálamo con los tres grandes sistemas que coordinan las funciones que hacen a la homeostasis del organismo. Entonces podemos ir completando la definición que vimos, que le agregamos a la definición clásica de homeostasis, como la propiedad del organismo que permite mantener las condiciones de estabilidad y composición del medio interno, que se extiende a las respuestas conductuales y al procesamiento cognitivo, al integrar a esta respuesta psicosocial del hombre como alostasis. Y que siempre vamos a encontrar, cuando desarrollamos los mecanismos homeostáticos, control y regulación, patrones de comunicación, como vimos recién, redes de comunicación, ya sean redes por neuronas o también redes a través de mensajeros químicos como hormonas o citoquinas, como vimos en el sistema inmune, y que vimos que estos mecanismos de regulación están presentes en todos los niveles de organización. Vimos el ejemplo de nivel celular, de nivel tisular, y lo que llamamos sistémico, que es lo que estaría representado acá como sistema de órganos. Y acá empiezan a veces las cuestiones de que en un libro aparecen de una forma, en otro libro aparecen de otra, cuando hablamos de sistemas. En algunos libros aparecen, en vez de usar la palabra sistema, aparece la palabra aparato, viejísimo. Aparato es una palabra que es estructural, muy vieja ya, o sea, si en el libro aparece la palabra aparato cardiovascular, fíjense, no está aplicando la teoría de sistemas, que es el paradigma bajo lo cual se trabaja actualmente. Pero tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de sistema, que el sistema está delimitado por el observador. O sea que cada uno le pone límite al sistema para poder estudiarlo. O sea, la naturaleza no estableció los sistemas. El hombre es el que establece los sistemas como una forma de estudio y de abordaje. Por lo tanto, el sistema puede ser mencionado de distintas formas en los distintos libros. Y es más, podemos considerar a una célula un sistema, a la nefrona un sistema, al riñón un sistema, o hablar del sistema excretor, como atendiendo a distintos niveles, y todos son sistemas, son recortes de esa frontera del sistema, pero en todos vamos a encontrar distintos componentes y distintas interrelaciones. Y encima, en la literatura vamos a encontrar que los llamamos de distintas formas, pero también hay que tener en cuenta que tenemos que comenzar a ver críticamente para poder comprender lo que nos está diciendo el texto. Fíjense, cuando hablamos de cardiovascular, no es lo mismo que hablar de circulatorio. Cardiovascular atiende a una cuestión estructural, corazón y vasos. Y circulatorio atiende a lo que
sería el continente de los fluidos, ¿se acuerdan que habíamos visto en el cuatrimestre pasado? O sea que sería todo aquello a través de lo cual fluye algo. Y en algunos hablan de circulatorio y a veces incluyen al linfático y a veces no. A veces el circulatorio es solamente pulmonar y sistémico y dejan al linfático de lado. Y en algunos casos hablan del linfático por fuera del inmune y en otros casos incluyen funciones del inmune dentro del linfático. ¿Por qué? Porque son las distintas formas de delimitar al sistema. Y acá hay algunas comparaciones para que tengan idea de eso. Cuando se habla de cardiovascular dijimos que era más bien anatómico, cuando se habla de circulatorio es más bien fisiológico. Fíjense que en este cuando hablamos de cardiovascular es el corazón y las vasos sanguíneos, en cambio cuando hablamos de circulatorio incorpora a los vasos linfáticos. Y cuando contraponemos lo del linfático e inmune, en realidad, el linfático como sistema incluye funciones que no incluyen al inmune, pero el inmune sí incluye al linfático. Así que fíjense siempre de ver desde dónde está abordada la información, cuáles son los límites del sistema que establece el autor de lo que están escribiendo. Un ejemplo fue como vimos nosotros el cuatrimestre pasado. ¿Se acuerdan que teníamos este modelo como básico? Y acá que veíamos, sistema de ingreso e intercambio de gases, ¿sí? Como sistema. Pero a su vez, veíamos a eso como un subsistema de todo esto, que es el sistema de la nutrición. Entonces, siempre cuando abordamos un tema, el que está hablando, el que está estudiando, el que está escribiendo, el que está presentando, debe delimitar el sistema para que el resto comprenda desde dónde se está abordando la información. Y para cerrar, siempre tener en cuenta entonces que vamos a abordar principalmente, a medida que trabajemos, cómo se regulan todos los mecanismos, ya sean homeostáticos, incorporándolo a lo estático, todas las variables o parámetros que impactan en el medio interno y incorporando los procesos conductuales, sin dejarlos afuera. Bien, entonces vamos a dejar de compartir, a ver si han